Yo soy Blanca. Yo soy Juan. Y yo soy Liam. Y somos parte del elenco de la Odisea Según Penélope, que acaba de ganar 3 galardones en la 10ª edición de los premios de la Federación de Teatro Universitario. Cuéntanos la historia del hábil Ulises. Es la obra de Telémaco, el hijo de Penélope. Interpreto el papel de Laertes, un personaje un poco misterioso en cuanto a la Odisea original. Se formó tal tempestad. Yo interpreto a Penélope. Bueno, la Penélope de adulta, la llamamos así porque es una obra que nos plantea pues toda la visión de una Penélope que empieza desde su juventud, cuando se casa con Ulises, a pues, todo ese tiempo que vive también la ausencia de su marido en Ítaca e intenta pues, mantener la paz, que de eso va la obra, de cómo se mantiene un gobierno por las manos de una mujer y la contribución de otras tantas que son las verdaderas protagonistas, las esclavas. Esta versión nos permite pues, adentrarnos quizá en ese vacío que hay cuando la leemos, que qué pasa en el otro lado, ¿no? Sabemos cómo lo vivió Ulises, pero cómo lo vivieron las personas que se quedaron en palacio, Penélope y todas sus esclavas. Pero eso nos llevará toda una vida. Ganar los premios a mejor dirección y a mejor obra, yo creo que es un poco el colofón de una serie de muy buenas noticias que hemos recibido a lo largo de estos últimos años, ¿no? Se suma pues las 9 nominaciones del año anterior por Lisístrata, por la historia del comunismo, y ahora las 11 nominaciones y estos 3 premios por la Odisea según Penélope. ¡No puedo echar de casa de mi padre que me dio a luz! La verdad que ha sido una cosa muy emocionante, me ha hecho mucha ilusión. Se ve recompensado todo ese esfuerzo que se ha hecho a lo largo del año. Al final ha sido muchos días de mucho trabajo y de estar ahí también tiempo en casa, de estar aprendiéndose, no solamente aprendiéndose el texto, sino también de estar pensando pues cómo hacer el personaje, cómo lo estaría viviendo él y de intentar de verdad empatizar con el personaje. Es una recompensa a ese esfuerzo muy clara. Supone un orgullo tremendo, no solo pues por el trabajo propio, sino también el de mis compañeros y por el rumbo que ha tomado el aula de teatro desde estos últimos años, que demuestra pues, la gran pasión, el trabajo, el esfuerzo que hay detrás de un grupo de actores, de alumnos maravillosos, de un gran director que es Paco Sanguino, pero también de toda la gente que está detrás apoyando pues, los montajes del aula de teatro, como el Servicio de Cultura, la vicerrectora Catalina Iliescu, toda esta gente que hace posible que sigamos haciendo montajes que reciban premios y nominaciones. Ha sido mi primera vez tomando este papel de dirigir un grupo de esta manera. Ha sido un voto de confianza por parte de Paco. Lo que me ha enseñado más que nada ha sido como tomar iniciativa y aprender cómo tomar iniciativa y probar distintas cosas, ser flexible con los actores. Realmente ha sido un placer y he sacado 1000 lecciones realmente de dirigir esta obra junto con Paco y con Blanca. Formar parte del aula yo creo que me ha aportado muchísimo aprendizaje. Creo que el aula de teatro de la Universidad de Alicante es y debe ser siempre una escuela, una continuación también a todo ese teatro que ya empieza un poco a enseñarse en los institutos, en los colegios, y que el aula recoge ya ese talento joven y lo sigue fomentando. Interpretar es meterte en la cabeza de otra persona y tratar de sacar no algo que no tienes, sino facetas de ti mismo que tienes ahí como enterrado. Cuando estoy dirigiendo tengo que estar preparado a tomar decisiones, a tomar un poco de iniciativa, no tener miedo de soltar ideas, también tener todo controlado. En comparación con mi experiencia como actor, es un poco dejarte llevar. No tienes que perder a ti mismo por completo, pero al fin y al cabo estás haciendo de otro personaje. Yo estoy en el grado en Ingeniería Informática, yo ya vengo haciendo teatro de antes en el instituto y en el primer curso que estoy aquí en la universidad decidí meterme en el aula. Yo recomendaría a cualquier estudiante en general hacer teatro y yo creo sobre todo en ingenierías que son muchas veces perfiles mucho más, personas mucho más tímidas, salir de ahí, salir de la zona de confort, exponerte en un escenario. Yo creo que eso muchas veces mucha gente lo lleva mal, ¿no? Cuando tiene que hacer pues, una presentación en clase o cuando su trabajo tenga que exponer un proyecto o lo que sea. Vaya, bueno, también la cultura, ¿no? El poder aprender sobre estos textos, que seguro que antes de estar en la Odisea muchos de nosotros pues, no conocíamos bien esa historia, que ahora se nos dé la oportunidad de conocer esta historia y no solo de conocerla, sino de interpretarla.